Muy buenas noches, MechWarrior. Hoy por fin vamos a ver un vídeo de los más solicitados. Este tema de vídeo, junto a vídeos del lore de los clanes, de la época de la invasión de los clanes, son los vídeos del trasfondo de Battletech que más me han pedido, tanto en comentarios en los mismos vídeos como por mensaje directo. Y esta facción en particular no la he incluido todavía, ya que es una organización que tiene una presencia de una forma u otra durante la mayor parte de la historia de Battletech, pero que tampoco se puede clasificar en una de las otras categorías en las que están los demás que hemos visto hasta ahora. Por una parte se podría incluir en la esfera interior, pero esto más que nada es debido a su localización geográfica más que otra cosa, ya que está en el centro de la esfera interior, en el mismo núcleo, ya que se mantiene, al menos desde fuera, se mantiene como una organización neutral, aunque tal y como veremos más adelante no es precisamente el caso. Hoy vamos a hablar de Comstar. Comstar, la idea detrás de la facción de Comstar, me resulta súper interesante, porque empezamos a ver cómo una empresa de telecomunicaciones se convierte en una religión fanática. Podemos ver el proceso en el que sus líderes empiezan a montarse una película pseudo-religiosa dentro de su misma organización y hacer que sus empleados, a obligar a que sus empleados empiecen a seguir unos protocolos muy curiosos. Es una empresa cualquiera, es como si una empresa cualquiera, como por ejemplo la de Movistar, que conocemos la mayoría de los países hispanoparlantes, conoceremos a Movistar, creo, donde un día de repente, digamos, los jefes de Movistar empiezan a obligar a sus empleados a recitar versos y litanías estilo religiosos antes de hacer una operación, antes de reparar algo, porque sí. Y los mismos empleados empiezan a hacerles caso, simplemente por el hecho de que se les reportaría a lo que sería la policía NKVD soviética suya, la Gestapo suya, digamos. Por ejemplo, se llama la ROM, R-O-M, en caso de que estos empleados no sigan estos protocolos. Pero luego lo curioso es que 2 generaciones más tarde, estos empleados, los empleados que hay ahora, empezarían a creer firmemente que la máquina en la que están trabajando no funcionaría en caso de que no recitasen estos versos, en caso de que no hiciesen estos ritos de la máquina, ¿no? Esto es muy parecido, y a lo mejor te suena, a cómo funciona el Adeptus Mechanicus en el 40.000, con todo esto de sus aceites sagrados y sus bendiciones al Omnisia, al dios máquina, ¿no? Para resumirte la facción, o para resumírselo a alguien que a lo mejor no tiene ni idea de trasfondos frikis de ningún tipo, se podría decir que, bueno, imagínate que coges a Movistar, la empresa que hemos dicho antes, la empresa de Teleco, que creo que se conoce, lo conocemos la mayoría de los hispanoparlantes, y le concedes el monopolio sobre internet, teléfonos, televisiones, radios, todos los canales de comunicación del mundo. Todos ellos. Y ahora imagínate que coges un pequeño país. En este ejemplo cogeremos al Vaticano, por ejemplo. Escogemos al Vaticano por el rollo así religioso y la arquitectura antigua que tiene, que es muy apropiado. Cogeremos al Vaticano y le concedes la soberanía sobre ese territorio. Es decir, que tendríamos un país que sería regido por Movistar, quien tiene el monopolio sobre la comunicación de toda la Tierra. Entonces tú imagínate por un momento todo el poder que todo ese conocimiento conllevaría. Y además de todo eso, por supuesto, tienen robots gigantes petados de armas, misiles, sistemas de armas, Battlemechs. El motivo por el que todos estamos escuchando este vídeo, los Battlemechs.
Pues eso, le das a Movistar un país, monopolio y Battlemex. Comstar, o la Orden de Comstar, también conocido como la Orden, son los responsables de mantener lo que se llama la red de generadores de hiperimpulso de la galaxia. Es a través de esta red de generadores que se comunican todas las facciones a lo largo del espacio en el universo de Battletech. Entonces puedes imaginarte que esto es muy importante. Cuando cayó la Liga Estelar, el ministro de Comunicaciones, Jerome Blake, anticipó que las guerras que vendrían, es decir, las guerras de sucesión, no solo destruirían la red de hiperimpulso, sino que además destruirían el conocimiento y toda la tecnología que la humanidad había logrado desarrollar y conocer a lo largo de su historia. Los estados sucesores acordaron entregarle el poder absoluto a Comstar sobre esta red de generadores de hiperimpulso, con Terra, es decir, con la Tierra como su sede, y la organización de Comstar manteniéndose como ente neutral en los conflictos entre los demás estados. Entonces, por eso es lo que hemos dicho antes, que tenemos a Comstar en el núcleo, en el mismo centro de la esfera interior, ocupando la Terra como tierra neutra, digamos. Y además de esto, Comstar creó su propia moneda, el llamado Cevil, que hemos mencionado ya en otro vídeo. Y pronto esta moneda, el Cevil, se convirtió en el estándar para todo el comercio interestelar. Crearon también el Bureau de Noticias de Comstar, haciendo el canal de noticias que cubriría todos los eventos de la esfera interior entera. También crearon la Junta de Revisión de Mercenarios, que básicamente la Junta de Revisión de Mercenarios para Comstar es básicamente un TripAdvisor para las lanzas mercenarias. Es decir, que si un poder estaría interesada en alquilar o en comprar los servicios de una lanza mercenaria, se puede meter en esta junta de revisión, en esta página web, su página de TripAdvisor, ¿no? Y buscar los reviews, literalmente. O sea, buscas los reviews, miras a ver cómo se han portado en guerras pasadas, a ver cómo se han comportado. Mucho del conocimiento que se perdería durante las guerras de sucesión se mantendría en secreto gracias a Comstar, gracias a los esfuerzos de Comstar. Y Comstar, tras una fachada de un ente neutro y pacífico, Comstar realmente era un títere para los demás estados. Era un poder que trabajaba desde las sombras, creando guerras, creando conflictos entre otras fuerzas, entre otros gobiernos, por sus propios fines. Y todo el secretismo que rodeaba a Comstar en sus orígenes, esto se acabaría transformando en misticismo. Y todo este misticismo acabaría convirtiéndose en una religión donde sus seguidores creían firmemente que Comstar tenía el deber sagrado de proteger a la humanidad de sí misma, tomando el control de todo tipo de conocimiento y de poder. Más tarde, a la mitad del siglo 31, empieza a llegar a un punto de ebullición toda la tensión entre dos ideologías dentro de Comstar. Tenemos por un bando a un Comstar mucho más dedicado a un enfoque humanitario, digamos, la misión original de lo que era la organización. Y la otra parte de Comstar era un grupo radicalmente religioso que más tarde pasaría a formar la palabra de Blake. Y el conflicto entre ambas facciones culminaría en la llamada Jihad. Y para que te puedas ubicar en la línea temporal de Battletech, este cisma dentro de Comstar sucede poco después de la batalla de Tuqayid. Y, por si no lo sabes todavía, la batalla de Tuqayid
es la batalla donde las fuerzas de la esfera interior lograron lograron detener y frenar el avance de los clanes durante la época de la invasión de los clanes. Pero, para poder entender un poco mejor los orígenes de Comstar, ya que ahora hemos visto un poco por encima la línea histórica, muy resumida, pero para entender un poco mejor lo que es el origen y cómo surge esta facción, esta organización, vamos a indagar un poco en la historia de su creador, que hemos mencionado antes, el señor Jerome Blake. El señor Jerome Blake, nació en los Estados Unidos y fue un niño bastante solitario, quien mostró una pasión muy temprano en su vida por la ingeniería y pasó mayor parte de su infancia estudiando. Blake acabó especializándose en matemáticas de hiperimpulso y física, y logró graduarse de la universidad cuando solamente tenía a los 16 años. O sea que tenemos todo un niño prodigio aquí, un rollo Bill Gates a lo mejor se podría decir, alguien que sabe mucho en un campo que todavía estaba desarrollándose. Acabaría por ganarse una posición en el departamento de comunicaciones de la Liga Estelar, y para cuando ocurrió el golpe de estado de Amaris, Blake estaba ya al mando de una estación clase A, en un mundo de la hegemonía terrana que se llamaba Oliver. Justo estaba de vacaciones cuando sucedió el golpe de estado, por lo que por suerte Blake logró evitar ser capturado por las fuerzas de Amaris. Tras el golpe de estado de Amaris, Blake se ofreció voluntario en la Fuerza de Defensa de la Liga Estelar, también FDLE. Esto para poder asistirles, ya que Blake se encontraba en una situación donde era el técnico de mayor rango de los pocos técnicos que aún quedaban. Y aquí ahora Alexander Kerensky, quien era el líder de las fuerzas que se enfrentaban a Stefan Amaris, le asignó a Blake el objetivo de encontrar una manera para que pudiesen utilizar las estaciones de GHI o los generadores de hiperimpulso que iban recuperando, que iban capturando los de la Liga, las fuerzas de la Liga Estelar. Blake logró establecer lo que se llama una red primaria improvisada, empleando las pocas estaciones de GHI que Amaris no había capturado. Y gracias a crear esta red primaria, que digamos que es como el centro neurológico de lo que son los generadores de hiperimpulso, gracias a esto la FDLE, es decir, la Fuerza de Defensa de la Liga Estelar, y los demás elementos de la esfera interior, lograron comunicarse entre ellos durante este conflicto. Es decir, que jugó un papel importantísimo en un conflicto de los más importantes de la historia de la galaxia. Luego, durante la campaña de retomar Terra, cuando ya las fuerzas de la Liga Estelar se encontraban asediando la Tierra, Blake se ofreció a sí mismo y a sus técnicos como voluntarios para liderar los equipos que restablecían las estaciones nuevas que iban recapturando. Es decir, no estaban asediando ya la Tierra, sino que estaban en camino hacia él. Esta cosa permitió a las fuerzas de la Liga Estelar funcionar con mucha mayor eficacia al poder comunicarse de manera fiable, como es de esperar, ¿no? Sin embargo, esto no estaba sin riesgos, ya que durante la recaptura de una de las estaciones, las fuerzas de Amaris lograron romper el perímetro de la Liga Estelar, lograron empujar atrás el ataque y romper el perímetro de la Liga Estelar, y lograron matar a 3 de los técnicos de Blake. El mismo Blake se encontraba justo en este esfuerzo, digamos, en este planeta, y él mismo se llevó una herida muy seria en la cabeza durante este ataque. Y esto conllevaría a que más tarde en su vida cayera en breves comas, supuestamente a raíz de estas heridas que sufre aquí. Como nota interesante,
el mismo Alexander Kerensky ordenó que se le tratase a bordo de la nave insignia de la Liga Estelar, el llamado Orgullo de McKenna. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la fundación de Comstar en sí, de la organización. Ahora que conocemos un poco su fundador, vamos a hablar de la organización en sí. Tras la liberación de Terra y de la derrota de las fuerzas de Amaris, Blake se volvería a centrar en la tarea de restablecer las comunicaciones dentro de la esfera interior. Antes de la Guerra Civil, la ciudad capital de la Liga Estelar se llamaba Unity City y era una auténtica maravilla. Se decía de Unity City que las zonas del parking eran comparables en belleza al Taj Mahal. Y me hace gracia porque esto te lo ponen en el libro, esto es canon. Pues el GHI que había en Unity City, el generador de hiperimpulso que había en la sede, digamos, se perdió prácticamente al completo. Y lo que Blake decidió entonces, decidió que sería una inversión mucho más sabia de recursos si se centrasen en terminar el proyecto de la estación de generadores de hiperimpulso, de GHI, que se encontraba en una isla que se llamaba Hilton Head, cabeza de Hilton. ¿Por qué hizo esto? Esto lo hizo ya que su proyecto, el proyecto de la GHI, de la isla de Hilton Head, se había abandonado justo antes del golpe de estado de Amaris. Y al haberse abandonado antes, logró pasar desapercibido por las fuerzas de Amaris y hoy en día todavía se encontraba intacto. Además de esto, cuando empezó el golpe, se habían escondido con cuidado muchas de las piezas que se iban a utilizar en su construcción, por lo que representaba su mejor opción al contar todavía con todo ese material, todos esos recursos que estaban allí en buenas condiciones. Y gracias al complejo GHI de la isla de la cabeza de Hilton, Terra volvería a convertirse en el verdadero centro, en el verdadero núcleo de la red de GHI de la esfera interior. Y aquí fue cuando sucedió algo muy inesperado para Jerome Blake, ya que durante la supervisión de uno de los reactores de fusión de la isla de la cabeza de Hilton, le llegó la noticia de que Nicoleta Calderón, del Concordato Tauriano, le había nominado a él como ministro de comunicaciones para la Liga Estelar. Y esto rápidamente, esta nominación había sido aceptado por el Alto Concilio. A su vez, le despojaron al general Kerensky de su título como protector del reino y los líderes de las grandes casas disolvieron el Alto Concilio. Este acto dejó a Blake como el único líder que quedaba de toda la Liga Estelar, ya que los demás jefes de las grandes casas de la esfera interior estaban demasiado ocupados preparándose para las guerras venideras. Es decir, ya estamos en un punto donde el enemigo común, el Stefan Amaris, había sido derrotado. Entonces, como es costumbre, como es naturaleza humana, todos los líderes de las grandes casas se habían un poco olvidado de la importancia de la Liga Estelar y estaban pensando en sus propios bienes, en cómo aprovechar la situación para hacerse a ellos mismos más grandes. Y a pesar de que el pobre Blake, tan solo quería centrarse en la reconstrucción de su red de GHIs, se vio cada vez más involucrado en los intentos de reconstrucción de la hegemonía terrana entera. Blake finalmente consigue reparar la red de cabeza de Hilton Head, y justo a tiempo para reunirse con el ahora destronado, entre comillas, Kerensky. Y Kerensky confía su plan de retirarse de la esfera interior a Jerome, mencionando de paso que se va a llevar la mayor parte de las tropas de la SLDF, es decir, de la Fuerza de Defensa de la Liga Estelar con él. A pesar de que los intentos de Blake de convencer a Kerensky de quedarse fueron en vano, lo que sí que consiguió Blake es convencer
convencer que muchas de las tropas que no querían marcharse con el Kerensky, con el general Kerensky de la esfera interior, ayudasen a Blake en sus esfuerzos de reparación de la esfera. Tras el colapso de la Liga Estelar, Blake pudo identificar dos grandes responsabilidades que tendrían que tener. Por una parte, tendrían la de preservar toda la tecnología existente y el conocimiento alrededor de ella. Y como segunda responsabilidad, tendrían la de prevenir que las grandes casas de la esfera se apoderasen de las redes de comunicaciones de la galaxia. Esto para evitar que los usen para sus propios fines nefarios, digamos. Y también, obviamente, la de preservar el poder de Comstar. Con el fin de lograr estos dos goles, estos dos fines, pone en marcha una serie de cambios que supondrían el inicio de lo que se conoce como Comstar, la organización de Comstar. En primer lugar, Blake establece el llamado primer circuito, que básicamente es un consejo de administradores quienes pueden votar en contra de las decisiones del primer administrador. El primer administrador, en este caso, siendo Jerome Blake. Luego, con el consejo, gracias al consejo de uno de los miembros de este primer circuito, el señor Toyama, deciden renombrar la organización con el nombre de Comstar, quienes se pasarán los próximos años reconstruyendo la hegemonía y terra de las devastaciones que fueron sufridas durante la Guerra Civil a Maris. A pesar de todas estas acciones de reforma y de reconstrucción, Blake empieza a preocuparse cada vez más por las posibles acciones de las grandes casas de la esfera interior. Y Blake temía que uno o varios de ellos destruirían todo lo que habían conseguido hacer. Por lo tanto, Blake decide tomar acción antes. Y pasa mucho tiempo pensando en cómo proteger Terra y las redes de GHI que tanto tiempo, tanto esfuerzo le habían costado reparar. Decide planear la llamada Operación Escudo Plateado o Operación Escudo de Plata. Blake se reúne con el primer circuito y detalla las tres partes de su plan. Y enseguida se divide la opinión de los reunidos por la mitad. Por una parte están los que creen que su plan es demasiado radical y por otra parte están los que creen que deberían ser aún más radicales. Verás, Jerome Blake era un hombre muy sabio y decidió que la mejor manera de proteger todo lo que ellos habían construido era la de conquistar Terra ellos mismos. No solo decidió conquistar la Tierra, sino que además su idea era absorber cuantos más mundos la rodeaban como les era posible. Todo esto, por supuesto, en nombre de Comstar. Blake era un hombre muy diplomático y sabía hacer que las personas vieran su lado de las cosas. Y finalmente convenció a los miembros del primer circuito para que apoyasen su plan en caso de que las negociaciones con los líderes de las grandes casas fuesen exitosas. Blake resultó demostrar tener un tacto político magistral y logró convencer a todas las grandes casas para que firmasen el llamado Protocolo de Comunicaciones. Este protocolo aseguraba la neutralidad de Comstar de todos sus bienes y de su personal. Tras un año, Blake puso en marcha la segunda parte de su plan, la de emplear todas las tropas de la Fuerza de Defensa de la Liga Estelar que no se habían marchado con Kerensky hacia la periferia para hacerse con el control del mismísimo Terra, y la declaró un mundo neutral también. Los líderes de las grandes casas estaban indignados, estaban histéricos por este acto abiertamente agresivo de Blake, pero al estar demasiado preocupados por las enormes guerras que se les avecinaban, lo tomaron simplemente como algo que tendrían que aceptar. Además les servía, ya que de esta manera podrían asegurarse tener siempre sus comunicaciones abiertas. Este acto
marcó el comienzo de la Orden de Comstar. Tras la muerte de Jerome Blake en el año 2819, un hombre llamado Konrad Toyama tomaría el control de Comstar. Konrad era la persona que habíamos mencionado antes, quien había aconsejado el rebranding de Comstar a Blake. Y en sus inicios, en su juventud, era un hombre muy carismático, quien se ganó la vida en plena guerra civil a Maris, gracias a convertirse en una especie de pícaro, con mucha labia, quien mostró tener un talento innato por los negocios. Y se ganó el respeto del Departamento de Comunicaciones, quienes tenían que reparar el GHI del planeta en el que se encontraba. Esto era debido a la habilidad del hombre en cuanto a conseguir piezas y tecnologías, y gracias a sus habilidades de negocios y sus contactos. Toyama sustituiría la estructura corporativa de Comstar por una jerarquía mucho más rígida y con un enfoque mucho más religioso, y empezó a ocultar los hechos de la organización en nubes de misterio. Se declaró a sí mismo el primus de Comstar, y este título lo pasaría a todos los demás miembros que le seguirían a él en el puesto de mando de Comstar desde aquel momento. Esta reforma religiosa era la petición del mismo Blake en su lecho de muerte, ya que el plan de Blake era hacer que todos los demás estados sucesores creyesen que únicamente eran los miembros de Comstar quienes podían manejar las instalaciones de hiperimpulso. Para entender esto un poco podemos tomar como referencia al Mechanicus del 40.000, donde tienen todo ese culto místico hacia la máquina, y tan solo son ellos o sus adeptos los que pueden hacer reparaciones o construir máquinas en el universo, teniendo así un monopolio prácticamente sobre la tecnología, ¿no? Es decir, no hay nadie más quien puede hacerlo. Pues aquí, en Battletech para Comstar es lo mismo. La idea de Blake era fabricar la ilusión de que la tecnología se escondía detrás de un velo de misticismo, para que los demás estados sucesores no intentasen hacer su propio GHI y con ello quitarle el poder que tenía Comstar. Al final fue una decisión estratégica y de negocios, más que cualquier otra cosa. Y así como en el 40.000 el Mechanicus sí que activa el espíritu máquina y toda esa parafernalia, para Battletech la idea es básicamente puro marketing, diseminado por toda la galaxia para poder proteger la economía del conocimiento. ¿Qué pasa? Que poco a poco, bueno, más bien en el espacio de 2 generaciones, tal y como mencioné brevemente en la intro, en la presentación de Comstar, los adeptos de Comstar ya se lo creían también. Donde antes un adepto de Comstar, un empleado de Comstar, un trabajador, igual se leería las litanías de activación en voz alta antes de hacer una reparación, o antes de encender un motor, todo esto porque se lo han dicho que lo tienen que hacer. Las siguientes generaciones sinceramente creían en su interior que si no lo pronunciaban en voz alta, esa máquina no funcionaría. Esto a mí me resulta súper interesante, en mi opinión, ya que podemos ver cómo con el paso del tiempo algo que ha sido creado de manera completamente artificial empieza a convertirse en el pilar de las creencias de una sociedad entera. Porque Comstar, a pesar de ser una organización, era una sociedad. Ahora mencionaremos algunos de los acontecimientos notables que ha tenido Comstar a lo largo de la historia, entre su fundación y antes de la invasión de los clanes. Al finalizar la primera guerra de sucesión, Toyama empezaba a tener el miedo, empezaba a temer que los estados sucesores reagruparían su fuerza y podrían empezar a impedir el crecimiento absoluto de Comstar. Por lo tanto, fue aquí donde Comstar empezó a meterse en los asuntos de los estados sucesores de la esfera interior. También fue la primera vez que hicieron una llamada, lo que se llama interdicción, que básicamente es cuando se le corta todo el acceso a un planeta entero de la red de GHI. Esto causa destrozos entre la economía y crea caos en el mundo que lo sufre, ya que todo el mundo deja de poder comunicarse entre ellos. Tú imagínate que de un día a otro te cortan el teléfono.
te cortan el internet, por ejemplo. Pues esto a nivel galáctico. El primus Raimund Karpov llevaría las cosas más lejos, iniciando la operación Velo Sagrado, donde Comstar manipularía eventos a nivel galáctico para poder asegurar su propio poder. Como por ejemplo, dirigió el departamento conocido como ROM, que era lo que mencionamos antes, su especie de NKVD, para que tomasen un rol mucho más activo en la búsqueda y captura de las tecnologías perdidas de la galaxia, conocidas como Lost Tech. Lost Tech del inglés de Lost Technology, tecnologías perdidas. Esto era para impedir que las grandes casas pudiesen apoderarse de ellas y emplearlas por su cuenta. También fue el mismo Primus Karpov quien fue el responsable de formalizar la estructura y de muchos de los protocolos de Comstar. Y también fue la persona que decidió cambiar los uniformes de Comstar de unos monos grises estilo servicio técnico a unos ropajes blancos, dándoles ese aspecto mucho más monástico a los trabajadores, a los adeptos de Comstar. Así como Toyama fue el responsable de iniciar la Segunda Guerra de Sucesión a través de sus manipulaciones, Karpov empleó los mismos métodos de Toyama para iniciar la Tercera. Esto una vez la Segunda Guerra de Sucesión empezó a perder el ritmo y a apagarse, y la paz empezaba a amenazar con esparcirse de nuevo por toda la galaxia. Sin embargo, esta vez, en el año 2866, fue Comstar quien se vio trabada en una guerra con sí misma durante la Guerra Civil Comstar. Esto fue una guerra muy breve, pero normalizó el uso de mercenarios por parte de Comstar para poder lograr sus fines. Tras una victoria contra el condominio Draconis, donde el coordinador Jugai Kurita se achantó de un enfrentamiento contra el Primus Hollings York, el Primus Hollings York creó la Guardia y Milicia de Comstar, esto en el año 2933, y más tarde se renombraría a la Guardia y Milicia de Comstar con el nombre de Comguards. A partir de aquí, Comstar en general sigue intentando hacer de las suyas, manteniendo el Lost Tech fuera del alcance de las grandes casas, asegurándose que las grandes casas siempre estuviesen en conflicto el uno con el otro. Y uno de los acontecimientos notables de estos momentos sería la creación del cuerpo de exploradores por orden del Primus Adrian Sims en el año 2959, cuya misión pública era la de explorar regiones desconocidas de la galaxia, aunque a escondidas tenían el objetivo de localizar cualquier tipo de Lost Tech y también, como curiosidad, a la flota militar de Alexander Kerensky. Uno de los fracasos más grandes de Comstar fue cuando no lograron evitar que la Legión de la Muerte Gris se apoderase de un llamado núcleo de memoria de Helm. El núcleo de memoria de Helm era un archivo de la época de la Liga Estelar, y en ella se contenía información y planos de muchas tecnologías, de armas antiguas increíblemente poderosas, de esta parafernalia, todo este tipo de cosas. Y fue gracias al líder de la Legión de la Muerte Gris, Grayson Carlyle, que Comstar no pudo hacerse con él finalmente. Y Carlyle consideró que la información que contenía era demasiado poderoso para que una sola facción de la galaxia se apoderase de él. Por lo tanto, decidió compartir copias a todas las demás naciones, iniciando una nueva era de revolución tecnológica en el proceso. Esto obviamente no le hizo mucha gracia a Comstar y supuso un fracaso bastante grande para su misión. Y luego, el último acto que merece la pena mencionar fue cuando... Bueno, nosotros vamos poco a poco en nuestro trasfondo, así que si a lo mejor eres un nuevo oyente, acabas de iniciarte en el mundo, en el trasfondo de Battletech, más adelante, como curiosidad, los soles federados y la mancomunidad lirana acaban teniendo una especie de, ¿cómo se diría? Un matrimonio entre dos de los jefes, de los líderes de las diferentes organizaciones,
los estados de la esfera interior, y forman la llamada Mancomunidad Federada. Esto obviamente forma un macropoder a nivel galáctico que a los demás estados de la esfera interior no le hizo mucha gracia, incluyendo a Comstar. Por lo tanto, fue la Primus, en este caso era Mindo Waterly. La Primus Mindo Waterly hizo que Comstar empezase a tomar un rol mucho más activo en la galaxia, en los actos de la galaxia, que la que habían tenido hasta entonces. Por ejemplo, la Primus reveló la existencia de los Comguards, los que hemos mencionado antes. Pero los Comguards hasta entonces habían estado escondidos a ojos del público y los reveló al público. Entonces empezó a estacionó una fuerza de ellos, de los Comguards, en cada una de las estaciones de GHI de cada planeta que tenía uno. Además, logró convencer a Teodoro Kurita, quien era lo que se llama el Gunji no Kanrei, que básicamente es vicecoordinador, que el coordinador es el jefe supremo del condominio Draconis, y el Gunji no Kanrei es una especie de vicecoordinador. Y este señor, el señor Teodoro Kurita, por casualidad también era el hijo del actual coordinador del condominio Draconis. Entonces, lo que logró hacer la Primus Mindo Waterly era convencer a Teodoro Kurita para que crease a la República Libre de Rasselhag. Esto era para que Rasselhag hiciese de estado colchón entre el condominio y la recién formada Mancomunidad Federada. Y a cambio de este acto también le servía a los fines de Comstar, por eso le convenció. A cambio de esto, Teodoro se llevó unos cuantos mechs de la era de la Liga Estelar, aunque estaban bastante peladas en cuanto a su armamento. Pero aún así, el condominio les dieron mucho uso y les sirvieron muy bien durante la guerra del 3039, donde derrotaron a la alianza de la Mancomunidad Federada. Y creo que lo que sucede a partir de aquí, en el trasfondo de Comstar, lo dejaremos para otro momento más adelante, cuando tengamos más trasfondo sobre la era venidera. Es decir, lo dejamos justo antes del año 3049, que fue cuando la esfera interior fue invadida por los llamados Jaguares de Humo, marcando el inicio de la invasión de los clanes. Solo te diré que veremos más sobre la invasión de los clanes muy pronto. Pero Comstar jugó un papel decisivo en los acontecimientos alrededor de la invasión de los clanes. Y ahora, con esta base que acabamos de obtener, podremos pasar a explorar esta época también en breves. Espero que te haya parecido interesante este vídeo. Poder ver más en profundidad el lore de Comstar ha sido todo un placer. Y al ser una facción tan central, pero a la vez tan independiente de las grandes casas, me pareció apropiado empezar con él para hacer el deep dive, ¿no? Hacer un análisis en más profundidad de una de las grandes facciones de Battletech. Pero déjame saber en los comentarios, a ver qué facción te gustaría que fuera el siguiente en ser explorados más en profundidad como este. Por suerte, tenemos mucho universo para explorar juntos, así que hasta entonces, un saludo, Mike Warrior.